Es una escena del jovencito Frankenstein, del que vamos a hablar y doblar. Tengo un guión con todo el diálogo. Hay dos personajes, uno es Frankenstein, Víctor Frankenstein, claro, y otro es un estudiante de su clase de anatomía. Tenemos el guión en español y el guión en inglés. Tengo 5 copias y quienes nos siguen desde casa que revisen las dos primeras entradas, los dos PDFs que acabo de enviar. Bien, antes de que veamos la escena vamos a darle una lectura a Young Frankenstein 1974. Esta es una escena bastante conocida y quizá de lo más cómico de la película, antes de que aparezca Marty Feldman, que hace de Igor durante toda la sesión. Y vemos que contiene bastante vocabulario técnico que no necesariamente se va a transferir a la versión doblada y ni siquiera el resto de las intervenciones lo van a ser. Vamos a tener la oportunidad de ver las tres sincronías más clásicas del doblaje en juego, sobre todo cuando no aparece en pantalla el personaje y nos podemos tomar la libertad de modificar el diálogo prácticamente de forma extrema, porque cabe en esa boca muchas cosas siempre y cuando lo adaptemos al movimiento labial, pero si no hay movimiento labial podemos contar una historia completamente distinta. Esto ha ocurrido en algunas películas dobladas al español de forma algo reciente. Austin Powers es un ejemplo clásico, los chistes son todos diferentes, se juega con los movimientos corporales de los actores. Recuerdo, por ejemplo, una escena con el Doctor Maligno, de que se ponía el meñique en la comisura de la boca y se cambiaba absolutamente todo. Se podía meter la cultura popular española, se podía meter un programa de televisión que se estuviera emitiendo en ese mismo momento, así que la situación es muy variable. Pero no es un fenómeno aislado y tampoco es un fenómeno inventado en los años 90 o en el año 2000. Esta es una película del 74, doblada en el 74-75, y veremos cómo se cambia. No es que haya escogido el ejemplo precisamente porque sea muy significativo, sino que durante toda la película se producen este tipo de cambios. Por tanto, si comparamos los dos guiones, vemos la gran diferencia que puede existir. Como contextualización, para quien no haya visto Young Frankenstein o El jovencito Frankenstein, es una película de Mel Brooks, reinterpretación cómica del mito, y ya mezcla pues todo lo que acaba de contar Ramón en la conferencia. Monstruos de la Hammer aparecen de una u otra forma. Las escenas del film que no están en la novela, cuando desentierran cuerpos en un cementerio, por ejemplo, cuando llegan al castillo en un coche de caballos, todo eso se nos mezcla ya bastante entre Drácula, Frankenstein y otros mitos monstruosos diferentes. Pero bueno, la historia es muy semejante. El doctor inicialmente no quiere reconocer que es heredero de una tradición muy larga, ancestral, de médicos que no respetan, digamos, el juramento hipocrático necesariamente, y se adueñan de una herencia que les viene grande al principio, se adaptan, aparece una mujer sensual, aparece una mujer no tan sensual que se enamora de quien quiera que sea su ayudante en ese momento, en este caso es Igor o Igor, ya vemos también que hay un juego de palabras continuamente entre esos dos, y luego hay personajes secundarios muy interesantes. Frau Blücher, todo el mundo la recuerda, digamos es la ama de llaves de este grandísimo castillo al que llegan en Transilvania. Tampoco podemos estar muy seguros de que sea en Transilvania, ni que tiene que ver Transilvania con el mito de Frankenstein, pero bueno, ya vemos que es una mezcolanza de ideas, todo con el propósito de hacer reír. Y yo creo que todavía hoy lo consigue, sobre todo para quien sepa más o menos de qué se trata la historia. En el guión de Young Frankenstein tenemos una intervención muy prolongada que tiene una secuencia bastante larga, quizá de 1 minuto, en el fragmento que vamos a ver, en el que el Dr. Frankenstein dice: "If we look at the base of a brain which has just been removed from a skull, there's very little of the midbrain that we can actually see. Yet, as I demonstrated in my lecture last week, if the under aspects of the temporal lobes are gently pulled apart,
the upper portion of the stem of the brain can be seen. The so-called brainstem consists of the midbrain, a rounded protrusion called the pons, and a stalk tapering downwards called the medulla oblongata, todo esto acompañado de un dibujo en la pizarra, es decir, tendremos que adaptarnos, lo veremos en el momento de sincronizar la voz, a lo que vaya diciendo, a lo que vaya escribiendo, a los movimientos de la mano, por ejemplo, which passes out of the skull through the foramen magnum and becomes, of course, the spinal cord. Are there any questions before we proceed? Y ahí se corta la primera y más larga de las intervenciones. No porque sea demasiado larga, es muy difícil de emular. Después, si tenemos tiempo, haremos una versión creativa en la que pondremos el vídeo silenciado y lo que salga, que también es muy habitual, sobre todo hoy en día, para quien quiere generar un contenido cómico que no necesariamente tenga un guión asociado. El estudiante pregunta, I have a question, Dr. Frankenstein. That's Frankenstein. Quiere disociarse de esta herencia maldita. I beg your pardon, dice el estudiante. My name, it's pronounced Frankenstein. But aren't you the grandson of the famous Dr. Victor Frankenstein, who dug up freshly buried corpses, and transformed dead components into... Yes, we all know what he did, but I'd rather be remembered for my own small contributions to science and not because of my accidental relationship to a famous cuckoo. Now, if you don't mind, can we have your question? Well, sir, I'm not sure I understand the distinction between reflexive and voluntary impulses, nerve impulses. Good, since our lab work today is a demonstration of just that distinction, why don't we proceed? Y ahí termina y comienza otra escena y otra secuencia, otro juego de personajes. Lo que me gustaría que hiciéramos ahora, sobre todo, es que permaneciese como imagen mental este primer fragmento original, no doblado, y después que viésemos directamente el doblado, volviésemos al guión, proceso contrario, por tanto, primero la imagen, después el guión, y que los comparásemos, porque tiene, la verdad es que, bastantes fenómenos muy curiosos de cómo se ha transformado, y a lo mejor podríamos decir innecesariamente porque había tiempo, había espacio y demás. Ahí tenemos las decisiones de las que también hablábamos en la obra de teatro, en la representación y en el taller de títeres. ¿Por qué hacéis el homúnculo? ¿Por qué está dentro de la cabeza otra cabeza más pequeña? Pues a veces no se sabe justificar y sin embargo suena bien o se ve bien o el movimiento permite hacer una cosa u otra. Voy a poner ahora el fragmento en inglés y espero que se oiga bien. Quienes nos siguen por streaming tienen una copia, así que la pueden ver al mismo tiempo que nosotros. Vamos allá. Of a brain which has just been removed from the skull. If we look at the base of a brain which has just been removed from the skull, there's very little of the midbrain that we can actually see. Yet, as I demonstrated in my lecture last week, if the under aspects of the temporal lobes are gently pulled apart, the upper portion of the stem of the brain can be seen. The so-called brain stem consists of the midbrain, a rounded protrusion called the pons, and a stalk tapering downwards called the medulla oblongata, which passes out of the skull through the foramen magnum and becomes, of course, the spinal cord. Are there any questions before we proceed? I have one question, Dr. Frankenstein. Hasta ahí tenemos 50 segundos de diálogo, muy lentos, y la primera pregunta es cuando se gira y empezamos a tener la sincronía labial. That's Frankenstein. I beg your pardon? My name, it's pronounced Frankenstein. But aren't you the grandson of the famous Dr. Victor Frankenstein, who went into graveyards, dug up freshly buried corpses, and transformed dead components into... Yes. We all know what he did. But I'd rather be remembered for my own small contributions to science, and not because of my accidental relationship to a famous cuckoo. Now, if you don't mind, can we get on with your question? Well, sir, I'm not sure I understand the distinction between reflexive and voluntary nerve impulses. Very good. Since our lab work today is a demonstration of just that distinction, why don't we proceed? If we look at the base Con eso of a concluye el brain, fragmento. Así que tenemos, yo creo que una división en tres partes.
que sería los 51 o 52 primeros segundos con esa perorata que se suelta como si fuese una lección magistral. A continuación, la pregunta y la respuesta tensa del profesor y luego volvemos a la clase. Entonces, en el momento en que salgamos, y con salgamos quiero decir el público presente y también quienes nos siguen por streaming si nos quieren mandar el audio con una nota de voz, cada una de las parejas hará de doctor Frankenstein y de estudiante. Y la parte difícil yo creo que no va a ser la de la sincronía labial, porque ya lo hemos visto varias veces y lo veremos una más ahora en español, sino la de medirse para que esos 50 segundos realmente no nos parezcan 50 segundos y que podamos ir dándole una prosodia, un tono de voz y demás. Ahora, si pasamos a la versión en español, de la que pondré primero el fragmento, vamos leyendo y después hacemos una lectura. Está el micrófono de mano ahí, que lo coja alguien después y que nos lo lea tal y como lo tendría pensado interpretar. Ahora la versión española tiene un volumen un poco más elevado, con lo cual bajamos el micrófono para no atronar y a ver si se abre correctamente. Ahora estamos en el guión El jovencito Frankenstein, 1974. Vamos a ver. Si observamos la base de un cerebro recién extraído de un ¿Podemos cráneo, poner un poquito más de voz? hay solo una pequeña parte del mesencéfalo que podemos ver. Como ya demostré en mi conferencia de la semana pasada, apartando con sumo cuidado las partes internas e inferiores de los lóbulos temporales, puede verse la parte superior del tronco del cerebro. Este, así llamado tronco cerebral, está compuesto por el mesencéfalo, una protusión redondeada llamada puente de Barolio y un tallo en forma de cono invertido llamado bulbo raquídeo, que se abre paso a través del foramen magnum y se convierte, como ya sabemos, en la médula espinal. ¿Alguna pregunta antes de que sigamos? Yo tengo una, doctor Frankenstein. Es Frankenstein. ¿Cómo ha dicho usted? Mi nombre se pronuncia Frankenstein. ¿No es usted el nieto del famoso doctor Víctor Frankenstein, que entraba en los cementerios, desenterraba muertos recientes y transformaba los componentes de la muerte? Sí. Todos sabemos lo que hizo. Pero yo preferiría que me recordaran por mi modesta contribución a la ciencia y no por mi accidental parentesco con un famoso brujo. Bien, y ahora adelante con su pregunta. Verá, señor, no estoy seguro de haber entendido muy bien la diferencia entre el impulso nervioso reflejo y el voluntario. Muy bien, ya que nuestra lección práctica de hoy es la demostración de esa diferencia, vamos a ello. Así que tenemos la misma imagen y una pista de diálogo bastante distinta. Yo creo que la que más llama la atención, aunque no estemos pegando la mirada al movimiento labial, es la de yes, 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 que se convierte en sí, sí, sí. Por eso, a veces, sobre todo los actores de doblaje que llevan doblándose a su elenco de personajes famosos, digámoslo así, tienden a hacer de la sí es algo un poquito más largo, ¿no? Por eso el sí, 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 estilo Stallone, así con el labio medio doblado, sería lo más habitual. Bueno, vamos a darle una lectura y de paso vamos comparando también qué paralelismos hay entre la versión original y la traducida al español. La primera traducción probablemente habría sido mucho mayor, pero del resultado del ajuste y de la sala, en el momento de grabar, se producen múltiples cambios a los que realmente no tenemos acceso porque eso no ha quedado escrito en ningún lado. Podríamos preguntar, pero vamos, me parece que nos queda un poco atrás ya en el año 74 ese doblaje. ¿Quién se anima a agarrar el micrófono y darle una lectura? Pueden ser dos personas, una Frankenstein y otra el estudiante. En español, por supuesto. Hola, hola. ¿Qué leo? Yo creo que empezamos por el bloque de si observamos la base de un... Si observamos la base de un cerebro recién extraído de un cráneo, hay solo una pequeña parte del mesencéfalo que podemos ver.
Como ya demostré en mi conferencia de la semana pasada, apartando con sumo cuidado las partes internas e inferiores de los lóbulos temporales, puede verse la parte superior del tronco del cerebro. Este, así llamado tronco cerebral, está compuesto por el mesencéfalo, una protrusión redondeada llamada puente de Barolio, y un tallo en forma de cono invertido llamado bulbo raquídeo, que se abre paso a través del foramen magnum y se convierte, como ya sabemos, en la médula espinal. ¿Alguna pregunta antes de que sigamos? Muy bien, ahí cuando llegamos al médula espinal es cuando termina de dar los últimos trazos de tiza y casi se da la vuelta. Se le acerca la cámara al pelo, vemos el pelo y parte del perfil y hace la pregunta a la audiencia. Hay unas partes bastante complicadas a la hora de leerlas y más aún a la hora de locutarlas, porque lo de la protrusión en medio de todos estos términos yo creo que es un quiebro difícil. Pero como tenemos tiempo y holgura, este puede habernos llevado 43 segundos más o menos y tenemos que extenderlo hasta 51, con lo cual la primera parte nos podemos tomar la cosa con mucha más calma. Además se abre el foco, aparece este hombre que viene de el legado de Frankenstein a entregarle una caja, todavía no sabemos qué hay dentro de esa caja, se ve la clase, se va acercando el plano, pero no llegamos a ver la pizarra hasta bien entrada esta narración, con lo cual por esa parte perfectamente, pero es difícil, y lo veremos cuando probemos, medir hasta dónde podemos llevarlo, con lo cual tratemos de hacerlo. Ahora, estudiante, y hacemos ese diálogo intercambiando uno y otro. Yo tengo una, doctor Frankenstein. Es Frankenstein. Ahí dándole bien al énfasis. Frankenstein. Porque le duele que le diga Frankenstein en el fondo. ¿Cómo ha dicho usted? Mi nombre se pronuncia Frankenstein. ¿No es usted el nieto del famoso doctor Víctor Frankenstein, que entraba en los cementerios, desenterraba muertos recientes y transformaba los componentes de la muerte en...? Sí. Todos sabemos lo que hizo. Pero yo preferiría que me recordaran por mi modesta contribución a la ciencia y no por mi accidental parentesco con un famoso brujo. Bien, y ahora adelante con su pregunta. Ahí ya vemos que aunque Cucu no sea exactamente brujo, pues bueno, lo de la U y la O está bastante pegado al labio. Verá, señor, no estoy seguro de haber entendido muy bien la diferencia entre el impulso nervioso reflejo y el voluntario. Muy bien. Ya que nuestra lección práctica de hoy es la demostración de esa diferencia, vamos a ello. Pues efectivamente, vamos a ello. Y antes de comenzar con la primera pareja, me gustaría resaltar que también buscando información, igual que decía Carmen ayer, hay un artículo bastante reciente del 29 de diciembre de 2017, se llamaba El legado de un icono, el artículo salió en El País, y aparte de hacer un recorrido por, pues bueno, lo que todos ya hemos estado hablando estos días, de que si Villa Diodati, que si el año sin verano, que si la explosión volcánica y la ceniza, una noche oscura, y en esa noche oscura se crean todos estos mitos. Pues por su parte Polidori, Byron, también Shelley, tanto Percy como Mary, y de ahí se crea pues otra parte del gótico, otra parte del romanticismo maldito. Pero hay un párrafo interesante, y es cuando habla de esta conexión que hay entre las películas a lo largo del tiempo y cómo se va deformando la novela. Decía, la segunda parte de esta celebración, de este bicentenario, es una celebración visual de la iconografía más reciente del monstruo. Por ejemplo, Boris Karloff, todos recordamos a Boris Karloff bajo kilos de maquillaje en las películas de James Whale, los carteles de los filmes de la Universal en los años 30 y de la Hammer en los 50 y en los 60, y también la película de Andy Warhol en el 73, que después conducen a la reformulación de Mel Brooks con El jovencito Frankenstein. Y la adaptación de Kenneth Branagh, que mencionaba Ramón, era el Mary Shelley's Frankenstein o Frankenstein de Mary Shelley del año 94. Con lo cual, y ahora viene la parte interesante, tenemos un presente plagado de obras de teatro, anuncios, cómics y series llenas de Frankenstein y familiares de ese monstruo, la novia, el hijo, ahí está el perro de Frankenstein. Y de hecho una serie de animación, una película de animación que creo que es de Tim Burton, bastante reciente, que es la reformulación de una que había hecho él 20 años atrás, que es Frankenweenie, ¿no? Que no tiene absolutamente nada que ver, para empezar, porque es un perro, aunque sea un perro zombie. Y dice,
Tenemos a su esposa, a su hijo adolescente, y por no hablar de su maldición, su fantasma, su venganza, un giro casi paródico que empapa toda la cultura popular. Pues para continuar empapando la primera pareja, vamos a hacer una prueba con alguno de estos dos fragmentos, el inglés o el español. Y luego, la otra que no hayamos utilizado, si alguien por streaming quiere mandarnos su nota de voz, más que bienvenido, y quizá la doble voltereta hacia atrás, la de hacer nuestro propio guión, aunque sea con unos trazos muy fundamentales, e improvisarlo. Improvisarlo los primeros 50 segundos será sencillo, porque no hay nada que ver cerca del rostro, pero los demás ya van a ser más complicados. Y lo grabaremos, pues, como no sabíamos exactamente cuál de los dos espacios íbamos a utilizar hasta recientemente, yo creo que la calidad de sonido de una nota de voz es bastante aceptable. Con lo cual, adelante al escenario, nos ponemos aquí, seguimos la pantalla y grabamos una de las versiones. ¿Cuál vamos a hacer, la española o la inglesa? La española, venga. Con lo cual la inglesa, aquí a nuestras otras dos presentes de la tarde. Sí, sí. El de mano, el de mano. El de mano para que oigan mientras practicamos. Yo creo que hay dos maneras, o de pie aquí, de perfil, para que nos vean desde casa también, o directamente aquí arriba conmigo. ¿Ahí delante? Vale. Pues entonces seguimos la pantalla y vamos a hacer una práctica con los primeros 51 segundos, más o menos. Perdón. ¿Sí? ¿Aquí? Vale, porque lo replicamos en las pantallas, ¿no? Muy bien. Lo de doblar sentado no es común, pero bueno. Lo podemos intentar. No, perfecto, sí. Llévate el de mano entonces para abajo y utilizamos cualquier. Hola. Está abierto, ¿no? Sí. ¿Ese está abierto también? No lo sé. Sí. Vale, perfecto. Muy bien, pues vamos a empezar, y yo creo que este también vale para la versión inglesa, para tenerla más en caliente, con el primer párrafo largo. Hacemos una igual que desde el asiento, con ese ritmo, y vamos viendo a ver dónde hay que hacer pequeñas inflexiones o cambios o aceleración o ralentización. Okay. Y empezamos en 3, 2, 1. Si observamos la base de un cerebro recién extraído de un cráneo, hay solo una pequeña parte del mesencéfalo que podemos ver. Como ya demostré en mi conferencia de la semana pasada, apartando con sumo cuidado las partes internas e inferiores de los lóbulos temporales, puede verse la parte superior del tronco del cerebro. Este, así llamado tronco cerebral, está compuesto por el mesencéfalo, una protusión redondeada llamada puente de Barolio y un tallo en forma de cono invertido llamado bulbo raquídeo, que se abre paso a través del foramen magnum y se convierte, como ya sabemos, en la médula espinal. ¿Alguna pregunta antes de que sigamos? Hasta ahí tenemos 51 segundos. Vale. Corto el sonido y probamos. ¿3, 2, 1? Si observamos la base de un cerebro recién extraído de un cráneo, hay solo una pequeña parte del mesencéfalo que podemos ver. Como ya demostré en mi conferencia de la semana pasada, apartando con sumo cuidado las partes internas e inferiores de los lóbulos temporales, puede verse la parte superior del tronco del cerebro. Este, así llamado tronco cerebral, está compuesto por el mesencéfalo, una protrusión redondeada llamada puente de Barolio, y un tallo en forma de cono invertido llamado bulbo raquídeo, que se abre paso a través del foramen magnum y se convierte, como ya sabemos, en la médula espinal.
Tenemos que empezar 2 segundos antes. Ahí se ha ido mucho ya por ahí. No demasiado. 2 segundos. Tenemos que empezar 2 segundos antes y tallo en forma de cono invertido tiene que llegar antes de que pinte el cono invertido. Porque Vale. nos daba muy buena impresión y sin embargo lo dice antes. No estaban mirando la pantalla. Eso es. Estaban tan concentrados Sí, que no estaban sí. mirando la pantalla. Eso es lo que ha pasado, sí, justo, ¿no? Y tienes que tomar como referencia el principio, o sea, empieza muy pronto para poder leer ese ritmo. Casi cuando se abre la imagen ahí ya tengo que empezar a hablar. Sí. Vale. ¿Y cuál es la ventaja de empezar a hablar cuando queramos? Que no hay labio. Durante 50 segundos podemos acelerar y ralentizar lo que queramos. Realmente podríamos decir, si observamos, y terminar muy rápido. O podemos llevarlo tal cual. Sí. Pero necesitamos ese espacio de 2 segundos inicial y entrar en el puente de Barolio cuando lo esté pintando. Cuando empiece a hacer las cruces, ya tiene que ser la última línea, tiene que ser la médula espinal cuando marca esas cruces. Con lo cual, si tomamos 3 referencias visuales, Sí. es cuando se abre el campo, primera parte hasta podemos ver, Sí. cuando se acerca la cámara a los estudiantes primero, las mesas, llega a la pizarra, ahí ya estamos más o menos en Barolio, Sí. y cuando hace las cruces, médula espinal. Se da media vuelta y rápido dice, ¿alguna pregunta antes de que sigamos? Y casi se solapa con la siguiente. Yo tengo una. Se levanta eso. Probamos una vez más. Porque Acuérdate esta es la- de, aunque estén mirando a la hoja, de vez en cuando mirar a la pantalla Sí. para tener alguna referencia. A ver. Probamos Lo has otra. hecho muy bien, ¿eh? El ritmo estaba muy bien. Y ahora la parte interesante también es la de decir, después de haber visitado varios estudios de doblaje en los últimos 2 meses, si una vez sale mal, no pasa nada. Damos otra oportunidad, pinchamos y tal. Si la segunda vez sale mal, ya Se nos está empatan. costando. Y la tercera vez sale mal, no vuelven a llamarnos. Con lo cual, sin presiones, ¿eh? A ver. 3, 2, 1. Si observamos la base de un cerebro recién extraído de un cráneo, hay solo una pequeña parte del mesencéfalo que podemos ver. Como ya demostré en mi conferencia de la semana pasada, apartando con sumo cuidado las partes internas e inferiores de los lóbulos temporales, puede verse la parte superior del tronco del cerebro. Este, así llamado tronco cerebral, está compuesto por el mesencéfalo, una protrusión redondeada llamada puente de Barolio y un tallo en forma de cono invertido llamado bulbo raquídeo, que se abre paso a través del foramen magnum y se convierte, como ya sabemos, en la médula espinal. ¿Alguna pregunta antes de que sigamos? Ahí se ha ido. Ahí. Me da- Está muy bien. Le doy la razón a Javier, que nos dice por streaming, normalmente la imagen con volumen habría apoyado, por eso se hacen varios visionados, tienen marcas de entrada y salida, tienen marcas de tiempo como guía. Claro. Sí, efectivamente existen esas marcas y después de haberlo visto una vez se dice, vale, segundo 30, cambia de plano, segundo 50, viene otro personaje. Esas son las marcas temporales que podemos ver en los guiones anotados a los que tenemos acceso. Lo de verlo varias veces, no tanto. Yo creo que máximo 2 veces, incluso si es un fragmento complicado. Porque ya contamos con que es un fragmento de minuto, minuto y medio, si es largo, si tiene 10 líneas y 2 personajes puede durar 3 minutos. Verlo 2 veces son 6 minutos y grabarlo 2 veces son 12 minutos en total. 12 minutos para minuto y medio, eso económicamente no es rentable. Por eso es una producción continua y lleva a que la calidad pues haya bajado en opinión de algunos, se haya estancado en opinión de otros o haya mejorado en opinión de algunos otros. De modo que hay controversia. Lo que nos decían los expertos es que es muy importante, simplemente el truco fundamental es saber leer muy bien. Porque si sabes leer muy bien, casi todo va rodado. O sea, tienes las marcas temporales y sabes cómo ajustar el ritmo al que hablas y todo lo demás, pero sabes leer muy bien. Entonces no necesitan mucha repetición porque todo eso ya lo dan por hecho. Pueden actuar según leen. Sí. Y entonces no necesitan tanta repetición. Ujú. Pero no está muy bien. Lo que pasa es que esta vez has intentado acelerar más. Sí, sí. Pero me daba cuenta que no era la cadencia normal que se me había a mí quedado en la cabeza. La que cadencia tenía. primera me gustó más. Sí, sí, a mí también. Sí, me gustó, me pareció más próxima. Sí. Pero me pasé del tiempo. Y ahora me he quedado muy corta, pero ha ido muy... No sé si a lo mejor deberías tomar alguna referencia de qué es lo que dice cuando ya se ve el señor pasando por detrás antes de sentarse, para saber en qué punto está hablando ahí. Claro, y ahí... Tomar como una referencia en medio, no Sí. solamente la de la pizarra al final.
Vale, vale, tener como un poco esa sensación. Lo malo es que si ahí, por ejemplo, en ese momento te das cuenta que estás o demasiado antes o demasiado después, ¿cómo lo Puedes acelerar. Uy, se porque lo puede dejar un silencio Claro, como el del sí. final, porque yo pensé que iba a ser ¿alguna pregunta antes de que continuemos? Claro. Eso podría ser efectivamente, lo que ocurre es que quedaban 7 segundos. Y era ¿alguna pregunta antes de que continuemos? Podría meterse por el medio algo así, porque está de espaldas, podría ocurrir cualquier cosa, tiene alergia a la tiza. Es creíble. Incluso aquí lo que tendría que haber hecho era, como terminé antes, Sí. haberme callado y luego ya haber dicho la pregunta justo cuando... Sí. Acuérdate de que puedes ser creativa. Sí. ¿Vale? Esto no es una ciencia exacta. No va nada mal encaminado, no me preocupa. Vamos a pinchar en el 43, que yo creo que coincide más o menos con y se convierte, como ya sabemos. Ahí tenemos 9 segundos por delante. ¿Dónde es eso? Es en la penúltima línea. Y se convierte... Vale. La antepenúltima, porque sigamos es la última, ¿no? Entonces, ¿dónde empezaría yo a leer? Empezaremos en y se convierte, como ya sabemos. Como y se convierte lo podemos recordar, empezamos mirando a la pantalla y decimos y se convierte, devolvemos el ojo al papel, como ya sabemos, ojo a la pantalla en la médula espinal, porque no hay sincronía labial. Y luego entramos en yo tengo una Dr. Frankenstein, es Frankenstein y vemos hasta dónde nos lleva. Aunque se desincronice un poco al principio, no me preocupa. A ver hasta dónde podemos tirar sin que se nos vaya mucho de las manos. Pinchamos en el 43, la frase es y se convierte, 3, 2, 1. Y se convierte, como ya sabemos, en la médula espinal. ¿Alguna pregunta antes de que sigamos? Vamos a ver otra vez. Si lo ponemos en 46, ahí es la pregunta y casi se solapa con la intervención de yo tengo una, Dr. Frankenstein. 3, 2, 1. Sí, ¿Seguimos? Es Frankenstein. ¿Cómo ha dicho usted? Vuelve, porque se han Sí, desconcentrado. sí, sí, es Se que han ha pasado, es desconcentrado. que pensaba que seguía él, entonces no me... Es Sí, un sí, he golpe sido de yo, he sido timidez. yo, he sido yo. Lo entiendo perfectamente. Sí, sí, vale, pensaba que era él, que ya como lo habíamos dicho, vale. ¿Podemos retomar desde y se convierte? Sí. Vale. Hay que ver que cuando llegamos al 50-51 ya, pregunta y yo tengo una, se entrecruzan. Ya. Vamos allá. 3, 2, 1. Y se convierte, como ya sabemos, en la médula espinal. ¿Alguna pregunta antes de que sigamos? Yo tengo una, Dr. Frankenstein. Es Frankenstein. ¿Cómo ha dicho usted? Mi nombre se pronuncia Frankenstein. ¿No es usted el nieto del famoso Dr. Frankenstein que entraba en los cementerios, desenterraba muertos recientes y transformaba los componentes de la muerte en... Sí, 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 todos sabemos lo que hizo, pero yo preferiría que me recordaran por mi modesta contribución a la ciencia y no por mi accidental parentesco con un famoso brujo. Y, bien, y ahora adelante viene con brujo, su ahora viene pregunta. brujo. Brujo, ahí. Brujo es ahí. Esta es un poco complicada porque va muy despacito. Más lenta, ¿no? Perdone usted. Mi nombre se pronuncia Frankenstein. ¿No es usted el nieto del famoso Dr. Frankenstein que entraba en los cementerios, desenterraba muertos recientes y transformaba los componentes de la muerte? Sí, 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 todos sabemos lo que hizo, pero yo preferiría que me recordaran por mi modesta contribución a la ciencia y no por mi accidental parentesco con un... Ahí tenemos que volver a verlo y quizá con sonido, aquí sí. A ver. Porque va muy despacito al principio y después dice, bueno, hay risas de los estudiantes, él no habla y luego retoma. Más bien así. Recientes y transformaba los componentes de la muerte. Sí, sí, sí. Todos sabemos lo que hizo. Pero Esa es una adaptación muy complicada porque dice we all know what he did o algo parecido. Y es todos sabemos lo que hizo, es muchísimo más largo. Hay una parte de los labios que se pierden por completo. Pero bueno, vamos a oírlo, que es lo que veníamos a hacer. El nombre se pronuncia Frankenstein.
¿No es usted el nieto del famoso doctor Víctor Frankenstein, que entraba en los cementerios, desenterraba muertos recientes y transformaba los componentes de la muerte? Sí, sí, sí. Todos sabemos lo que hizo. Pero yo preferiría que me recordaran por mi modesta contribución a la ciencia y no por mi accidental parentesco con un famoso brujo. La parte es un poco más complicada porque hay pausas, acelera, se pausa de nuevo. Pero si seguimos los labios, yo creo que aquí es más fácil seguir los labios si tenemos 2 o 3 palabras en la cabeza que en la ocasión anterior, donde teníamos que ir a ciegas prácticamente porque no sabíamos cómo empezar ni cómo terminar. Sin volumen de nuevo. ¿Dónde retomaríamos ahora? Y probamos. Me parece que el 55 es en torno a... ¿No es usted el nieto del famoso? Vamos a ver. Frankenstein, efectivamente. ¿No es usted el... Perdone usted, mi nombre se pronuncia Frankenstein, era un poco antes. ¿No es usted el nieto del famoso doctor perdón. Nada, volvemos. A ver, en el 1 se pronuncia Frankenstein. ¿No es del famoso? Bien, pues esa es la marca entonces. Frankenstein y ponemos la frase. Frankenstein. ¿No es usted el famoso nieto del doctor... Perdón, me he Nada. a confundir. Volvemos El atrás. nieto no es el famoso. Aquí dice Frankenstein y entramos. Ok. 3, 2, 1. ¿No es usted el nieto del famoso doctor Víctor Frankenstein, que entraba en los cementerios, desenterraba muertos recientes y transformaba los componentes de la muerte? Sí, sí. Todos sabemos lo que hizo. Pero yo preferiría que me recordaran por mi modesta contribución a la ciencia y no por mi accidental parentesco con un brujo. Famoso... Brujo. Bien, y ahora adelante con la pregunta. Ay, Verá, señor, ¿no? Señor, no estoy seguro de haber entendido muy bien la diferencia entre el impulso nervioso reflejo y el voluntario. muy bien, ya que nuestra lección práctica de hoy es la demostración de esa diferencia, vamos a ello. ¡Dong! Y ahí terminamos. ¿Podemos probar de principio a fin? Es complicadito, ¿eh? Es complicadito, sí. Pero sí. no son 2 minutos y nos van a llevar media hora. O sea que el trabajo del doblador aficionado es complicado. Muy difícil. Desde aquí un saludo a Esteban Masana si nos está viendo. Desde luego. Así que si el del aficionado es difícil, el del profesional más. Desde el principio entonces, 51 segundos de clase magistral, cambio y otra vez calma y parte irónica. 3, 2, 1. Está congelado. A ver si ahora. ¿No ha vuelto hacia atrás? No, va a haber que abrirlo otra vez, me da la impresión. El jovencito Frankenstein. Va un poco lento este ordenador. Y eso que el vídeo no es muy grande tampoco, aunque la calidad es muy buena. Si observamos la base de un momento. cerebro... Ahí. 3, 2, 1. Si observamos la base de un cerebro recién extraído de un cráneo, hay solo una pequeña parte del mesencéfalo que podemos ver. Como ya demostré en mi conferencia de la semana pasada, apartando con sumo cuidado las partes internas e inferiores de los lóbulos temporales, puede verse la parte superior del tronco del cerebro. Este, así llamado tronco cerebral, está compuesto por el mesencéfalo, una protrusión redondeada llamada puente de Valorio y un tallo en forma de cono invertido llamado bulbo raquídeo, que se abre paso a través del foramen magnum y se convierte, como ya sabemos, en la médula espinal. ¿Alguna pregunta antes de que sigamos? Yo tengo una, doctor Frankenstein. Es Frankenstein. ¿Cómo ha dicho usted? Mi nombre se pronuncia Frankenstein. ¿No es usted el nieto del famoso doctor Víctor Frankenstein, que entraba en los cementerios, desenterraba muertos recientes y transformaba los componentes de la muerte? Sí, sí, sí. Todos sabemos lo que hizo.
Pero yo preferiría que me recordaran por mi modesta contribución a la ciencia y no por mi accidental parentesco con un brujo. Bien, y ahora adelante con su pregunta. Verá, señor, no estoy seguro de haber entendido muy bien la diferencia entre el impulso nervioso reflejo y el voluntario. Muy bien. Ya que nuestra lección práctica de hoy es la demostración de esa diferencia, vamos a ello. Don. Muy bien. Hay un desvío en una de las frases, pero vamos, para ser la tercera oportunidad, excelentemente hecho. Versión inglesa. Vamos a ello. Muchas gracias. Los de streaming, que no se escabullan. Si nos quieren mandar la nota de voz en cualquier idioma, o en los dos, los ponemos, ¿eh? Vamos a abrir la inglesa. La inglesa tenía el volumen mucho más bajo. A ver si podemos subirlo más o menos la mitad. Hasta ahí, yo creo que sí. Antes que nada vemos qué tal suena. Nos hacemos unas referencias como las del caso anterior. Sí, pero es que tiene la mitad de volumen. Yo creo que va a salir bien. Incluso un poco bajito. Este es el fragmento. If we look at the base of a brain, which has just been removed from the skull, there's very little of the midbrain that we can actually see. Yet, as I demonstrated in my lecture last week, if the under aspects of the temporal lobes are gently pulled apart, the upper portion of the stem of the brain can be seen. The so-called brain stem consists of the midbrain, a rounded protrusion called the pons, and a stalk tapering downwards called the medulla oblongata, which passes out of the skull through the foramen magnum and becomes, of course, the spinal cord. Are there any questions before we proceed? I have one question, Dr. Frankenstein. That's Frankenstein. I beg your pardon? My name, it's pronounced Frankenstein. But aren't you the grandson of the famous Dr. Victor Frankenstein, who went into graveyards, dug up freshly buried corpses, and transformed dead components into... Yes. We all know what he did. But I'd rather be remembered for my own small contributions to science, and not because of my accidental relationship to a famous cuckoo. Now, if you don't mind, can we get on with your question? Well, sir, I'm not sure I understand the distinction between reflexive and voluntary nerve impulses. Very good. Since our lab work today is a demonstration of just that distinction, why don't we proceed? We look at the base. Muy bien. Más rápido, ¿eh? Hay un error en el guión que debería decir very good. Sí. Este es mucho más rápido, ¿eh? Bien, pues en este, a diferencia del español, comienza casi a mitad de frase, porque yo creo que la primera palabra es look y el if we se pierde prácticamente del todo. Perdón, Pero no estaba el sonido puesto, claro, si era imposible del todo. If we look at the base of a brain, El base of the brain, ahí empezamos, o sea que podemos tomárnoslo incluso con más calma. Por streaming nos dicen, María Jesús, es muy complicado. Y Javier, estamos escabullidos del todo porque coordinarnos es difícil. Pues nada, los dos personajes, Javier, yo creo que se puede. Vale, retiro el sonido. 3, 2, 1. If we look at the base of a brain which has just been removed from a skull, there's very little of the midbrain that we can actually see. Yet, as I demonstrated in my lecture last week, if the under aspects of the temporal lobes are gently pulled apart, the upper portion of the stem of the brain can be seen. The so-called brain stem consists of the midbrain, a rounded protrusion called the pons,
and a stalk is tapering downwards called the medulla oblongata, which passes out of the skull through the foramen magnum and becomes, of course, the spinal cord. Are there any questions before we proceed? I have one question, Dr. Frankenstein. That's Frankenstein. I beg your pardon. My name is pronounced Frankenstein. But aren't you the grandson of the famous Dr. Victor Frankenstein, who went into graveyards, dug up freshly buried corpses, and transformed dead components into... Yes, yes, yes. We all know what he did. But I'd rather be remembered for my own small contributions to science and not because of my accidental relationship to a famous cuckoo. Now, if you don't mind, can we have your question? Well, sir, I'm not sure I understand the distinction between reflexive and voluntary nerve impulses. Very good. Since our lab work today is a demonstration of just that distinction, why don't we proceed? ¡Tan! Muy bien. Podemos probar de nuevo, sobre todo en la parte del cuco, que es la más complicada de seguir, y me parece que lo tenemos ya. Ok, pues le doy un poquito hacia atrás. Y también es curioso que nunca se equivocan en las películas, ¿no? Sí, sí. Le sale todo el discurso seguido. Yo te diría, acuérdate que después de cucu es la pausa, ¿vale? Y que cuando mueve la cabeza, la pone hacia el lado, es cuando está diciendo small. Vale. Para que sepas si tienes que acelerar un poco o no. Ok. ¿Preparadas? 3, 2, 1. If we look at the base of a brain which has just been removed from a skull, there's very little of the midbrain that we can actually see. Yet, as I demonstrated in my lecture last week, if the under aspects of the temporal lobes are gently pulled apart, the upper portion of the stem of the brain can be seen. This so-called brain stem consists of the midbrain, a rounded protrusion called the pons, and a stalk tapering downwards called the medulla oblongata, which passes out of the skull through the foramen magnus and becomes, of course, the spinal cord. Are there any questions before we proceed? I have one question, Dr. Frankenstein. That's Frankenstein. I beg your pardon. My name is pronounced Frankenstein. But aren't you the grandson of the famous Dr. Victor Frankenstein, who went into graveyards, dug up freshly buried corpses, and transformed dead components into... Yes, yes, yes. We all know what he did. But I'd rather be remembered for my own small contributions to science, not because of my accidental relationship to a famous cuckoo. Now, if you don't mind, can we have your question? Well, sir, I'm not sure I understand the distinction between reflexive and voluntary nerve impulses. Very good. Since our lab work today is a demonstration of just that distinction, why don't we proceed? ¡Tan! Genial. Muy bien. Vale, como aún tenemos unos minutos, tenemos dos posibilidades. O hacemos una versión improvisada en la que el guión va por un lado y la historia va por otro completamente distinto, que sería un redoblaje, doblaje creativo, efectivamente, o lo hacemos en otra lengua que alguno de vosotros cuatro conozca. El improvisado, ¿no? Nos tiramos de cabeza a la piscina, muy bien. Otra lengua. Pues lo mismo les digo a los de streaming, si quieren hacernos un guión, se lo locutamos encantadísimos. ¿Queréis hacerlo de 2 en 2 o los 4 juntos? Como queráis. Y os inventáis algo totalmente diferente. Tiene que ser una idea semejante a la de ayer. Pues creo que los 4 barrote. ideas, ¿no? Damos 10 minutos para preparar, más o menos.
No tiene por qué ser un guión cerrado, podéis improvisar Improvisar es la bueno, parte ¿eh? que os guste. Además puedes adaptarlo si ves que te vas de tiempo. Javier no tiene pantallas suficientes, es verdad, es un problema. A mí también me pasa, cuando se quiere mirar en una y escribir en otra, es verdad. Toda la razón. ¿Y María Jesús cómo lo va viendo? ¿Parece ya algo menos complicado cuando lo hacemos aquí o es al contrario, que impone todavía más? Ya nos contestan, seguro. Si alguien necesita una mano, pues... No sé si deberíamos cotillar en lo que están haciendo o dejarlos tranquilos, que No, después yo nos dé creo la que no. sorpresa. Que por cierto, en este artículo que mencionaba antes, se titulaba El legado de un icono pop, del 29 de diciembre, se promocionaba una obra de Christopher Frayling, bastante interesante, que se llama Los primeros 200 años. Y era el legado iconográfico y pictórico y las relaciones que había entre, pues por ejemplo, lo que había comentado Antonio al principio de la ponencia, qué transformaciones había sufrido el concepto de gótico a lo largo del tiempo. Sí. Y a la vez, qué inspiración, ya que no hay legado biográfico, podía tener la autora para decidir, pues no, esto del galvanismo lo voy a meter en la edición revisada y además voy a replantear la forma que tengo de entender pues la influencia de los dioses sobre los hombres, la existencia o inexistencia de los dioses, ya sería un replanteamiento completamente diferente. Sí, yo creo una cosa curiosa también que hemos visto según han avanzado las sesiones, es que es una historia viva. Porque se ha cambiado no solamente en los videojuegos o en la literatura o incluso en el cine, en la forma en que se muestra el personaje, sino también cómo lo interpreta la persona que lo lee o que lo ve. Yo recuerdo un programa de radio que hicimos el mes pasado, en el que hablábamos también con Antonio y también con Elena de la relación que había entre Frankenstein o el moderno Prometeo como título y esa separación que marcábamos pues entre estos dos expertos, uno en la literatura gótica inglesa o británica para hablar más en general, porque realmente Byron, Shelley, Mary Shelley, incluso Polidori no tiene de británico más que la adaptación cultural, yo creo. Sí. Y sin embargo, el año próximo, en 2019, celebraremos ese bicentenario. Yo espero celebrarlo muy intensamente, además, y estoy buscando un lugar en Rumanía, vamos. Directamente en, ¿cómo lo llamaba? Transilvania. Martin Schwitzenberger, Sí. que nos lo habíamos encontrado, lo Sí, es llamaba verdad. Cluj-Napoca, ¿no? Se llama la región. Pues sí, Transilvania de cabeza. No, pero lo curioso es que decíamos que, a pesar de que Elena se había remontado a este SIEDO, incluso también en estas charlas de este curso de verano, por supuesto que encaja, porque tenemos la creación de una mujer de la nada, la creación de un ser de la nada también. Pero bueno, el hecho de que haya, creo que lo decía Javier también el otro día a través del foro, de que sea una novela como si se tratase de una cebolla, o sea, capa, dentro de capa, dentro de capa, dentro de capa, y parece que no tiene fin. Sí. Porque tenemos a Robert Walton, el narrador, que escribe a su hermana, está en Anchorage, va de expedicionario al estilo de Shackleton, supongo, que sería la imagen más vívida que tenemos todos del expedicionario que va a las mareas de hielo, se le amotina a la tripulación y hay otra serie de catastróficas desdichas. Se encuentran con el trineo de la criatura y con el trineo, seguido del trineo de Víctor Frankenstein. Ahí lo acoge cuando ya está en los últimos estertores, cuenta toda su historia. Dentro de esa historia, como si fuese un panóptico, conoce toda la narración de su criatura, porque se la cuenta a su criatura, y dentro de la narración de su criatura tenemos a los de Lacey's, y dentro de los de Lacey's tenemos a Seyfi, cuyo padre había traicionado a Old de Lacy, y nos introducen ya el tema de Turquía, de las colonias, de la batalla que tienen Alemania y Francia, Suiza como país neutral, ya remontándonos a... no sabemos exactamente cuándo situar Frankenstein, porque evidentemente podría interpretarse como contemporáneo de Mary Shelley, 1800 poco, 1800 algo, por remontarnos 50 años atrás, sobre todo por los hechos que se relatan y la manera en que viajan, la manera en que se relacionan con otros, la violencia con la que se vara en la playa, la violencia con la que se vara en la playa irlandesa y lo reciben,
creyendo que es el asesino de su amigo del alma, de la infancia, y que también era hijo de un comerciante. Ahí tenemos otro tema. Es decir, hay una infinidad de cosas. Muchísimas influencias y partes históricas, sí. Y creo que al principio de la conferencia decía Antonio, bueno, pues es temáticamente muy compleja y al mismo tiempo no dejamos de revisitarla una y otra vez y seguimos teniendo de qué hablar. Creo que en el programa de radio hablábamos de la inteligencia artificial, por ejemplo. Sí, llegamos hasta ese punto, sí. La inteligencia artificial, a ver, en un sentido quizá más alejado de la manera que tenemos de comprenderlo ahora mismo, es Frankenstein igualmente. Porque no sabemos cómo es ese proceso. Nos dice que ha obrado la generación de una criatura a partir de partes, de cuerpos ni siquiera del mismo cuerpo, o incluso que los ha creado él, como si fuera un tejido artificial al estilo de la piel que habita. Sí. No sabemos si es ignífugo también. Me imagino que no, en ese caso no. O si está encerrado. El encierro tampoco creo que sea... fundamental. No, tampoco creo que sea algo que marque el carácter de la criatura, al menos a mí no me lo parece. Porque nace libre, absolutamente libre. Tan libre nace que su primer encuentro con su creador es tan dramático que huye. Su creador se desmaya y está convaleciente durante meses. Y en esos meses, suponemos que simultáneamente, la criatura está en el hogar de los de Lacey, aprendiendo de oídas a hablar, cosa que también es curiosa porque sabemos que no sucede así. No sucede por imitación, sobre todo a esas edades. Y sobre todo con ese desarrollo léxico caracteriológico, lo podemos llevar hasta ese extremo. Porque a mí eso siempre es algo que me rompe la narración cuando tenemos a la criatura de observador a través de la rendija en un listón de madera detrás de la, suponemos que huerta o cuadra de la casa, pared con pared de los de Lacey, y vemos que en 2 meses aprende a hablar el idioma de los de Lacey, entendemos que francés, y cuando da el salto a la venganza pura y dura, ¿qué ha ocurrido? ¿Dónde entra el alemán? ¿Dónde entra el inglés y demás? Sí. Pero bueno, son suspensiones de la credulidad, ¿no? Como en el doblaje igualmente. Claro, de la que tanto se habla y que ya se ha convertido en un tópico insoportable, pero bueno. No, las obras siempre... primero eso, que tiene tantas capas que lo puedes interpretar de muchas formas. Y por supuesto hay cosas que no están... Siempre se pueden mejorar, siempre se pueden cambiar, siempre pueden... Por supuesto, es una obra viva, pero sí es curioso que se puede interpretar de muchas formas. Y a mí me parece increíble cómo creó algo que ha influenciado tanto a la literatura y la escena y los videojuegos y todo lo demás que ha venido después. Sí, vamos, yo no esperaba que el recorrido por los videojuegos... Lo que no fue difícil fue terminar. ¿Dónde cortas? Frankenstein, ¿no? ¿Cuántos hay titulados Frankenstein? Para empezar, me sorprende que haya versiones de 8 bits porque es lo más remoto ya de la historia del videojuego. Salvo Asteroides, que lo enseñaba Ramón muy al principio, que era una aventura gráfica en el sentido más literal de la palabra. Eran líneas y puntos al estilo de Pong. Era la pelotita moviéndose de un lado a otro. Pero no, yo creo que esa manera de entretejer las historias y esa forma de crear algo de la nada, introduciendo temas que eran actuales en ese momento, también en la edición revisada, el galvanismo, la electricidad, la animación de cuerpos inertes, la nueva filosofía, el radicalismo como política de acción, por ejemplo, la forma de entender el comercio del padre el amigo más amigo de Frankenstein. Hay un montón de temas que desde luego se pueden explotar, de la misma manera que la figura más difícil de desencriptar de un poema pues nos lleva a volúmenes enteros. Sí. Esto nos ha llevado a colecciones de enciclopedias completas basadas en Frankenstein, y creo que seguirá dando mucho de sí. Puede dar de sí desde el punto de vista educativo, creo yo, en forma de adaptación, en forma de lectura, en forma de audiolibro. Ojalá, si me están oyendo los del CEMAP, que por favor, Miguel, tenías que haber estado en este curso, yo creo que te habría gustado. Miguel Minaya, el locutor portentoso de la UNED, de Radio UNED, sí. Y también en la parte técnica, por ejemplo Bea, que siempre nos ayuda. De ahí yo creo que van a salir grandes cosas. Por cierto, si alguien está interesado en, igual que la obra de Marcos y María, en la parte preliminar del audiolibro de Frankenstein, puedo proporcionarles una copia, si me permiten la autopromoción. Autobombo. ¿Cómo va la versión creativa?
¿Lo tenéis ya? 5 bien. minutos. ¿Cuánto tenemos de tiempo? Bien. Sí, vamos bien. Vamos bien, sí. No hay problema, podemos esperar 5 minutos más. Luego hay otra cosa curiosa en la novela, y es que Walton aparece al principio y al final. Está como ensandwichado en la historia de... Es el pan del jamón que es la criatura, y no sabría cuál de los ingredientes es Víctor. A mí siempre me parece un personaje algo insulso, porque no termina de tomar decisiones ni en un sentido ni en otro. Destruye a la criatura femenina, pero no se atreve a enfrentarse mortalmente con su criatura masculina. Y de hecho, al final, la criatura lo compadece a él, que es quizá lo más criminal del asunto. Me enseñaba ayer Carmen Herrero un recorte de periódico que había utilizado para informarse, para documentarse. Había salido en el Guardian, creo, y hablaba de este estudio que mencionaba en su ponencia. Decía, la gente joven hoy en el Reino Unido, según una encuesta de este señor, se alinea más con la criatura que con Víctor Frankenstein. En Yo cuanto creo que al héroe y al antihéroe. Ajá. Es difícil alinearse con Víctor Frankenstein, igual que con la familia Frankenstein en general. Sí. Porque también me parece un despropósito que haya tantos asesinatos tan juntos, ¿no? Es casi hamletiano, todo el mundo muere envenenado por la misma espada prácticamente, o por la misma bebida, por la misma perla introducida en el momento que nadie estaba mirando. Son demasiadas coincidencias para mi gusto. Pero eso también lo hace un género gótico y de terror, ¿no? Sí, eso facilita es todo un melodrama tremendo. Facilita que los aficionados lo adapten, ¿no? Claro. También ha ocurrido con Shakespeare, que en el siglo XVII la percepción del público era otra, era menos propenso a ver tripas y sangre y muertes en escena. Y yo creo que se remonta ya un poco a la tradición griega de no, se muere alguien, pues se aparta y entendemos que no está. Que se ha ido. Sí. Que no está entre nosotros, ¿no? Que es la manera sutil de decir eso, incluso en la prensa actual. ¿Y qué más? A mí lo que me gustaría también es que todo esto sirviera de inspiración para ver otra forma de motivar a los estudiantes a acercarse a la literatura o acercarse a la lengua inglesa. Creo que cuando empiezas a investigar y a estudiar un personaje y una obra, y hemos visto muchas ramificaciones hasta dónde puede llegar. Entonces es una forma de engancharte tal vez a leer el original, en el idioma original, a entenderlo de otra forma, a ver cómo la literatura refleja la historia, cómo todo está conectado. Todas las cosas que decía Tomás sobre las guerras, la forma neutral en que actúa un país o el otro, todo eso se ve reflejado en una obra literaria. Y entonces si todas las piezas las encajamos, todo tiene mucho más sentido y lo hace mucho más interesante para la persona que esté intentando aprender un idioma o aprender literatura de otro país. Incluso si podemos conseguir que utilizar los videojuegos como una parte de enseñanza, que la tienen y se puede utilizar como tal. Podemos acercar a la gente a eso, a la parte que nos gusta, la chicha de la enseñanza y hacerlo más motivador para ellos y para nosotros como profesores también. Pero fíjate cuánto da de sí. Sí, da muchísimo de sí. De hecho, cuando estábamos planteándonos, me parece que en diciembre de este año pasado, organizar este curso, estábamos diciendo, bueno, ¿qué vamos a querer? Muchos géneros en torno a la obra, temas relacionados con la obra sin llegar a tocarla directamente, para ver esa constelación que la rodea, o ciencia más literatura, ciencia más humanidades, ciencia más arte más humanidades. Estuvimos a punto de invitar a Carpio, ¿no? De la Facultad a José de Ingenieros. Carpio, porque queríamos que nos diera la visión esa final de la que hemos mencionado sobre la inteligencia artificial. O sea, desde el principio, o sea, ver la trayectoria de las influencias que tuvo Mary Shelley para crear al personaje, hasta el punto que como trata la inteligencia artificial, ver el recorrido completo. También esto es muy difícil, como tiene tantas capas como una cebolla, es muy difícil decidir con qué te quedas y con qué no. Entonces en algún momento hay que cortar y hay que parar. Pero sí, es una de las ideas que tuvimos al principio, llegar hasta ese punto. Pero vamos, 3 días dan de sí lo que dan. En este caso es difícil cortar, porque si hubiéramos elegido, no sé, a Wells, por ejemplo, La isla del Dr. Moreau, El hombre invisible, esos son criaturas contenidas ya en su propio universo, porque el hombre invisible es un hombre que se convierte en invisible y se obsesiona con tener el control prácticamente del mundo. Sí. Porque dice, si soy invisible, nadie me va a poder atacar, voy a ser impune en todo lo que haga. Y ahí se acaba.
Es una criatura original porque nadie la había pensado, igual que Jekyll y Hyde. Jekyll y Hyde es el bien y el mal, el uno y el otro. Podemos entrar en profundidades. Sin embargo, Frankenstein tiene esa historia, otras 3 más en paralelo, muy principales, y de cada una de ellas, como tú decías, se ramifican una guía de viajes, cuando va desde su casa en Suiza hasta pues, las Islas Hébridas prácticamente, recorriendo toda Europa continental, cruzando el canal, después se vara en Irlanda, es decir, no queda un metro cuadrado de tierra sin visitar. Y es muy interesante porque van diciendo, pues nos paramos aquí tantas noches, conocimos a no sé quién, mi amigo Claval se relacionaba con todo el mundo, porque es lo contrario que yo además estaba deprimido porque sabía lo que iba a hacer, con lo cual tenemos acceso al interior de la cabeza de cada uno de los personajes principales, digamos, y llegamos a conocerlos muy bien, y algunos a no entenderlos en absoluto a pesar de lo bien que los entendemos. A mí me ocurre con Víctor Frankenstein, por ejemplo, no logro simpatizar, no logro entender, a pesar de que ahí se entrecrucen pues la voz autorial con un personaje que piensa por sí mismo, con alguien que ha cambiado radicalmente después de una enfermedad incapacitante. Pero sí, es una mezcla de géneros, o sea que desde el punto de vista literario se puede analizar mucho las voces, los géneros que mezcla, y para hacerlo atractivo, pues sí, porque se lo puede analizar como quiera, o sea, las diferentes voces, cómo actúan, cómo son los personajes, cómo la autora va definiendo el carácter de cada uno, por qué podemos simpatizar con ellos o no, cómo lo percibe ahora alguien que lo lee con 17 años y cómo puede ver la diferencia en cuanto al punto de vista de la recepción de la obra. O sea, yo creo que hay muchísimo que se puede ver ahí, se puede desentrañar de Frankenstein y Prometeo. O sea, que podemos tirar hacia adelante o hacia atrás, históricamente hacia las fuentes, o viendo la influencia que tiene, o incluso dentro de la obra. Eso es lo genial de lo que hizo. Pues qué mejor forma de ponerle punto y final a esta conversación que decir, por cierto, otros saludos si estáis viendo Carmina y Loli, y mañana Prometeo, con lo cual sí, eso es lo que utilizaremos también en próximos cursos. Espero que con vuestra ayuda y apoyo, porque la documentación es la parte más complicada y la que más tiempo consume, es la que menos se ve cuando estamos en directo, pero vamos, ha costado trabajo sacarlo adelante, me parece a mí. Sí. Y yo creo que podemos estar contentos del resultado, al menos. Hay muchas pequeñas cosas para que todo encaje. Sí. Espero que si nos están viendo en diferido, porque también estamos pensando en ustedes continuamente, sea en estos meses de verano o más adelante, porque quedará en abierto al cabo del tiempo en Canal UNED toda la serie. Esperamos que siga resultando útil y que nos tome la palabra, que nos gustaría continuarlo con otros temas. El testigo sobre todo, porque me parece que de cursos de verano, al menos este verano, ya estamos bien cumplidos, sí, ¿no crees? Yo creo que sí. Y creo que además ya tenemos la obra terminada. Con este grupo tan creativo, sé que también los asistentes en diferido lo son, pero claro, aquí tenemos el lujo de tener a estos 4 señores y señoras que son muy, muy creativos y yo creo que están descubriendo una faceta de actuar que les gusta. Así que si queréis... Vamos a ver. Bueno, aquí ya compartimos, se escucha mejor, pantalla. Sí, ahora. Decía Javier por Telegram, es una variante de nuestra conversación, Pilar, es una variante del complejo de Edipo, el hijo enfrentándose al padre con sus propias variaciones creadas por Shelley. Y hay también otros mitos, porque también el hombre se enfrenta a sus propios miedos, la muerte, comete errores, lo decía también Javier en varias de las apreciaciones relacionadas con las charlas. Y después, en otro orden de cosas, dice, a María Jesús le pasa como a ti, le cuesta aproximarse a Víctor. Sí, ya somos 2 María Jesús. Para mí es complicado entenderlo. Sin embargo, siente pasión por la criatura. Efectivamente. Sentimientos encontrados como no hay otros, vamos. Me parece que en el mismo momento de terminar, igual que le sucede con la criatura femenina, se arrepiente o recapacita o cambia completamente de movimiento filosófico. Al menos esa es mi impresión. Y María Jesús dice, la posición de Víctor Frankenstein es muy difícil de sostener, comete un error tras otro y solo nos queda empatizar con el monstruo. Espero haberlo leído bien.
Vale, añadimos cualquier cosa al final, María Jesús, tendremos una despedida, con lo cual seguimos ahí. Vamos con nuestra obra. Ten Pilar, este está... Ahora está abierto, ¿no? Sí. Es un poco en bilingüe. Genial. Es un poco en bilingüe, perfecto. Soy muy atrevidos. Genial. Sí. ¿Pero es bilingüe Spanglish o es otra combinación de No, English? no. Bien inglés bien y español bien. Ah, Pero- entiendo. Como el de ayer, ¿no? El de ayer de necesito bueno. un actor, uno solo. Necesito un actor. Muy bien. 3, 2, 1 y empezamos o con sonido o sin sonido. Sin Yo- sonido. yo creo ¿Queréis que tener ya, alguna ya. referencia primero antes de empezar? O sea, ¿lo queréis ver para tener alguna referencia para saber cuándo entráis o No, que os no está lanzáis? profesional. Ya está, ya Perfecto. está. Esa es la primera. Esteban, si estás viendo ya sabes. 3, 2, 1. If we look at the base of this looks like a brain, we can see that the midbrain is a little bit, I don't know exactly what that is. Cago en la leche, qué mala pata. Yet as I sort of demonstrated Esto no era en español. in my lecture last week, Tenés que venir a recoger al chaval. the aspects of this brain, this is a entiendo very nada. difficult Esta thing, gente, toda esta gente. are a little bit different. So this is a sort of Yo, called, yo, 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 yo. I think I have it here in my notes. Que alguien le diga que era en español. A sort of brainstem which consists of different parts which I don't Venga, remember dígale que es exactly the español. name. This looks like an ice cream cone. Okay, so that's okay. Oye, pregúntale algo. No ¿Realmente entiendo os estáis enterando? No entiendo nada, Dr. nada. No Frankenstein. entiendo nada. ¿Cómo que no os enteráis de nada? Díselo. Es que está en inglés. Pues claro que está en inglés. ¿Cómo que claro? Pues yo no hablo inglés, Dr. Frankenstein. Y este curso no estaba en español, ¿acaso? Eso es verdad. Sí. Eso era lo que parecía y lo que todos creíamos. Pero la verdad es que en la universidad de hoy en día deberíamos saber todos hablar en inglés, ¿no? Porque si no seríamos todos un poquito bobos, ¿no? Bueno, a ver, ¿tenéis alguna pregunta o algo que decir entonces? Pues que no puede dar de nuevo la clase en español. Sí, por favor, venga, otra Muy vez. bien, muy bien. Pero la verdad es que como no tenemos más tiempo, vamos a dejar aquí la clase ya, ¿vale? ¿Cómo? Al principio parecía tal cual un grupo bilingüe de un instituto. Sí, además me encanta lo del ruidillo de todos los alumnos hablando. ¿Qué lo está diciendo en inglés? ¿Pero eso qué significa? Decías tú, ¿no? En algún momento. ¿Eso qué es? No entiendo nada. No entiendo nada. Es Además, el imposible. profesor tampoco sabía muy bien lo que decía, o sea que se las da luego como de que sí. Esto también es curioso porque las versiones creativas normalmente cuando se hacen por primera vez siguen pegándose un poquito al tema. Por ejemplo, aquí conservamos parte de la lección anatómica a pesar de que después derivemos. Pero a la segunda o a la tercera ya es una cosa completamente nueva, al estilo de, pues no sé, me viene a la mente El Informal, aquel programa de hace mucho tiempo en el que siempre había un gag que consistía en ponerle efectos de sonido a un clip de los años 70, normalmente era Cosmos o algo así, ¿no? Y todo el mundo andaba, se acercaba a la pantalla y decía, hoy vamos a hablar de no sé qué y no sé cuánto. Y, a ver, creíble no era porque la voz, como cuando manipulábamos los títeres, no pegaba, no casaba, no tenía sentido. Pero se pueden hacer cosas, la verdad, geniales y, de nuevo, relacionándolo con las aplicaciones didácticas, creo que son muy, muy fructíferas. Nuestra experiencia aplicándolo didácticamente ha sido muy buena, porque la gente se vuelve loco con lo que, al final, la parte creativa hace que te motives, hace que estés intentando ver cómo mueven los labios, hace que te fijes en la pronunciación y la entonación. Y todo eso te ayuda a mejorar cuando estás aprendiendo. Cuando estás aprendiendo o simplemente pues actuar por hacerlo interesante o aprender otro idioma. Funciona muy bien. Muchas gracias por lanzaros y por prestaros al experimento. Si no queréis moveros, podemos hacer Sí. la clausura Yo creo para que que sí. se nos vea a todos, ya que somos poquitos. Y desde la mesa presidencial añadís lo que os parece. Voy a cerrar aquí la ventana. Bueno, no, la podemos dejar, es bastante... Podemos dejar a Víctor Frankenstein ofendido. Y eso hace un final bastante bonito, a ver qué nos diga Mario.
Estamos así de patidifusos o más. Y por Telegram Javier nos aplaude. Gracias, Javier, por estar ahí todas estas horas y apoyarnos como público, porque no sabemos si hay o si no hay. Claro. Y en diferido ya nos llega por carta. Estimado público. Querido feligrese. Querido feligrese, que Vamos eso me gusta allá. bien. Directora, cierras. Vale, pues hemos llegado al final de este curso de verano, celebrando el bicentenario de Frankenstein. Y lo primero que queríamos daros, en nombre de Tomás y el mío, es las gracias por vuestra presencia física y virtual y por la atención. Especialmente a las personas que han estado participando aquí, porque se han prestado a todo tipo de cosas. A actuar, a doblar, a utilizar títeres, han estado en el escenario, no saben cuánta gente los van a ver luego, o sea que muchísimas gracias por la participación. Han sido 3 días intensos en los que hemos tenido como hilo conductor un recorrido desde las fuentes en las que se basa Frankenstein hasta la influencia que sigue ejerciendo sobre la literatura, el cine e incluso los videojuegos actuales. Con Antonio Ballesteros y Elena Guzmán hicimos un recorrido teórico sobre las características de la literatura gótica y de los textos clásicos. Y aparecen como que son determinantes para la caracterización y la creación de esta obra. Pues por Dios. Hemos aprendido también algo más sobre la vida de Mary Shelley e incluso algún cotilleo sobre su vida personal. También hemos visto los retratos que se conservan de ella varias veces, lo vimos con Antonio Ballesteros, también lo vimos ayer con el grupo de teatro. Y también imágenes incluso de la casa donde se creó la obra. Sabemos cosas de lo que pasó ese verano, de la gente que se habían unido, que todo empezó que era por una apuesta en la que empezaron a crear estos mitos tan famosos que se han convertido en unos clásicos de la literatura. También hemos visto el estreno, además eso es lo mejor de todo, hemos visto un estreno en directo de Shelia Poe que nos brindaron el grupo de teatro M&M, pero sí son parte de Bicharracos y ha sido muy interesante pues todo lo que hemos visto de la manipulación de los títeres y cómo tienen vida propia, o sea que siempre estamos con la creación y la vida propia que al final el objeto tiene. Nos indicaban cosas muy interesantes, sobre todo porque al final tiene su propio carácter y lo veíamos muy bien en la representación como el personaje y el manipulador eran diferentes, incluso había un personaje que tenía a la persona dentro, que había fagocitado a la persona y que quería tener voz propia. O sea que eran bastante interesantes reflexiones, sobre todo también porque es una representación de la cebolla, que veíamos con lo de las capas diferentes de comprender y que de la lectura de la obra. Así que muchísimas gracias a María de Marcos por su generosidad, por traerla aquí en primicia. Y ¿qué más os quería comentar? Sí, una cosa que me pareció muy curiosa también fue la observación de que la persona, los dos autores querían estar presentes y ser realidades que no fueran solo de papel. Que creo que eso es algo con lo que nos quedamos también, ¿no? Estaban hechos de papel, pero querían ir algo más, tener su propia, porque no sabemos nada de ellos en realidad, solo sabemos de lo que han escrito. O sea que los personajes que crearon son mucho más famosos que ellos. Hemos sabido también un poco cómo se lleva a cabo todo el proceso creativo, cómo se crean los quecos, cómo se manipulan, cuáles son las cosas importantes, habéis probado con ellos también, que fue muy muy interesante. Y también hemos visto con Carmen Herrero cómo hay una influencia tremenda de toda la obra, de muchas características de la obra en una obra de Almodóvar, en una película de Almodóvar, La piel que habito. Y lo más curioso de todo ello es que es una cosa que está bastante poco estudiada y que ni siquiera Almodóvar admite como influencia, con lo cual es otra cosa, pues nada, que estamos averiguando una forma de analizar el cine muy interesante y su aproximación a la literatura. Así que me parece que también con eso me quedo como uno de los puntos fuertes del curso. También hemos aprendido la enorme influencia que ha ejercido en personajes, la figura de Frankenstein en personajes incluso de videojuegos. No sé cuántos ha nombrado Ramón, pero muchísimos. O sea, no solo ya con una figura llamada como tal, sino también con características que ha tenido. Que tienen personajes que, aunque no se nombre a Frankenstein, desde luego sí que están ahí. Me parece curioso también un detalle que dio sobre que al final la vida del videojuego es muy corta, solo hay 50 años, entonces hay mucho que decir en el futuro. Espero que os haya también llamado la atención, no sé cuántos sabéis de este campo, pero a mí me parece increíble también, como a mí lo que más me llama la atención de los idiomas es la parte cultural,
la parte de localización de videojuegos me parece muy, muy interesante, y él es un experto en el tema, así que ha sido muy bueno, y desde luego es evidente que tiene un conocimiento inmenso de todo este tema. Ya lo hice como pregunta, se la hice a él. Una cosa que me llama la atención es el tema de jugar a ser dioses, y cómo hay tanto ejemplo moralista detrás de todo esto, en la literatura, incluso en los videojuegos, que se supone que van de matar y de enganchar al jugador, ¿no? Y me gustó mucho un comentario que hizo sobre que, como es un género muy nuevo, también creará en el futuro su propia mitología. ¿Qué más os quería comentar? Que ha sido un placer compartir estos 3 días con vosotros. Espero que lo hayáis encontrado útil y interesante. Lo que nos gustaría es despedirnos invitándoos a mantener en contacto con nosotros. Sobre todo, Carmen, ya sabéis que ha dejado un Padlet para que podáis hacer cualquier comentario que queráis, y que esto sea una despedida corta y nos veamos pronto en el futuro. Muchísimas gracias por la participación, virtual o física, y hasta muy pronto. No sé si quieren añadir algo más. Algunos asuntos de trámite, y después, si alguien tiene algún comentario, por supuesto, es bienvenido. Con respecto a quienes nos siguen en diferido en las 2 modalidades, aparte de visionar toda la serie y enviarnos cualquier pregunta que tengan, tienen que rellenar un informe que también hemos dejado en varios sitios, en la página principal del curso, en esa especie de comunidad virtual que también hay abierta para depositar materiales, y realmente es muy sencillo, simplemente demostrar de alguna manera que se ha seguido y que se ha comprendido. De las 8 sesiones se pide que se sinteticen 6 y se den ideas desde un punto de vista crítico. Si escogen esta última, pueden hacer el doblaje y enviárnoslo también, de modo que a su elección puedes coger las 6 primeras, salteadas, tienen que ser solamente 6 en total, y eso nos lo envían, pues como aparece especificado en el propio informe o en las instrucciones del informe. De nuevo, muchas gracias a todos, sobre todo a quienes nos siguen en streaming continuamente, y a los asistentes presenciales, por haber hecho de 3 días de Frankenstein algo no solo soportable, sino muy enriquecedor para todas las partes. Creo que a Pilar y a mí, desde luego, nos ha servido. A todos los ponentes la impresión es la misma, o sea, emoticono de aplauso igualmente, si lo pudiesen enviar. Y si alguien tiene algún comentario, adelante, y cerramos ya la última sesión y clausuramos el curso. Pues nada, que también ha sido un placer para mí, y supongo que para mis compañeras también. Hemos aprendido un montón de cosas que, de no ser quizá por este contexto, no habríamos aprendido, y que también ha sido muy divertida la parte práctica, tanto de las otras sesiones como la de hoy. Y bueno, para que sigan apareciendo cursos como estos, que desde luego yo pienso asistir. Muchas gracias. Repitiendo las palabras que acaba de decir, fue una experiencia muy enriquecedora, y espero que el próximo verano haya un curso parecido a esto, quizás no con Frankenstein, pero de Drácula. Si por mí fuera, sería de Drácula. Cualquier figura literaria, y que me encantó, sí, me encantó cómo unieron lo que era el cine y los videojuegos, todas diferentes maneras de narrativa con Frankenstein, así que espero que se pueda repetir algo así. Ya sabes que ahora tienes que utilizar el término transmedia. Transmedia, claro. Transmedia. María Jesús y... Perdón, sí, María Jesús y Jesús... No me equivoco. María Jesús y Jesús, gracias por haber participado, y seguimos en contacto para cualquier cosa, extensible a todos los asistentes. Muchas gracias. Y hasta aquí la conmemoración del Bicentenario, al menos hasta dentro de unos días, que seguiremos conmemorando. Hasta pronto.